casa de una amiga a merendar y me acuerdo que escuché una charla que tenían su abuela y su mamá. La abuela le decía a la mamá, mi cuerpo es mi casa. Yo en ese momento me quedé anonadada y me pregunté a mí misma, ¿por qué una casa? Obviamente que en ningún momento me metí en la conversación y yo no entendía el contexto por el cual la abuela estaba diciendo eso. Ese día cuando mi mamá me fue a buscar a la casa de mi amiga, íbamos en el auto y mi mamá iba contándome una cosa que nada que ver. Yo iba con la mente en esa situación, mi cuerpo es mi casa. Cuando tuve que elegir el tema para dar esta charla, me acuerdo que lo primero que se me vino a la mente fue esto, en cómo esto me había pegado, en cómo la situación me había marcado de alguna forma, porque, claro, porque ¿cómo una casa? Que en ese caso, si fuéramos una casa, ¿cuáles serían las características de esa casa? ¿Y por qué una casa? Cuando cuestioné esto en voz alta, enseguida se me vino la pregunta, ¿quién soy? Por lo general, cuando a mí me preguntaban quién era, siempre solía contestar lo mismo. Mi nombre. Por ejemplo, Celeste. Pero, ¿cuál es el tema con esto? Yo un día decido cambiármelo a Juanita, por ejemplo. Y listo, es mi nombre eso. Pero por más de que yo me haya cambiado el nombre, la esencia va a seguir ahí, ¿se entiende? Investigando me doy cuenta que esta cuestión de la identidad es una cosa que nos hemos preguntado toda nuestra vida. Y, eh, por ejemplo, muchas veces escuchamos frases como de terceros, obviamente, como por ejemplo, sos esto, o es muy común en vos harías esto en esta situación porque sos así. Estas frases siempre me sonaron muy fuertes y me dieron mucho que pensar, porque ¿cómo una persona que es totalmente ajena a vos puede afirmar algo que vos harías cuando ni siquiera por ahí vos lo sabés? Alejandro Magno decía que cuestionarse lo que es uno mismo pone en juego un montón de cosas. Por un lado, las pasiones y los miedos, y por otro lado, la racionalidad. Si algún día encontramos quiénes somos verdaderamente, entonces vamos a poder afrontarnos a la vida y a lo que nos rodea con mayor facilidad. Otra cosa que noté es que el ser humano siempre ha estado en constante evolución. ¿Y por qué? ¿Por qué evolucionamos? Es simple, evolucionamos para poder adaptarnos, para poder sobrevivir. Por ejemplo, volvamos un poco en la historia. Al principio se dice que éramos primates, éramos monos. ¿Y qué pasó? Vivíamos en los árboles, pero bueno, por cuestiones del clima y un montón de cosas, nos vimos obligados a bajar de los árboles y abrirnos paso en lo que era el campo. Porque encima de todo había una gran sequía de alimentos y se había puesto muy difícil la situación para conseguir comida. Entonces, bueno, hubo un grupo de primates que se animó a bajar de los árboles y empezó a, bueno, primero caminamos con los puños de nuestras manos y con el tiempo fuimos irguiéndonos y así dejando las manos libres para poder cazar y defendernos de otros. A lo que voy con esto es que la situación se había puesto tan dura que tuvimos que salir afuera, arreglarlo de alguna manera y readaptarnos a eso. Por ejemplo, yo cuando era chiquita tenía una mantita que era hermosa, era mi mejor amiga, era rosa y tenía un montón de peluches. Esa manta me acompañaba a todos lados, era mi mano derecha, por así decirlo. Yo iba al baño y esa manta venía conmigo. Yo iba a jugar afuera y la manta venía a jugar afuera conmigo. El peor momento para mí era cuando había que lavarla, que eran los fines de semana. Nadie me podía hacer entender que era por mi bien, porque era por mi gene, porque yo la pasaba re mal. ¿Y qué pasó? Todo iba muy bien hasta que el primer día de jardín, cuando me estaba listando, buscando la manta, no la encontré más. Lloré mucho ese día y me costó mucho ir al jardín. Recuerdo que yo venía del jardín o en la noche la buscaba la manta, por debajo de la cama, en los cajones, en los costados, en donde fuera, pero la buscaba. Con el tiempo, obviamente, mi madre me contó que hizo esto porque sentía que era hora de que yo dejara atrás esa manta. A lo que voy con esto es que yo podría haberme quedado llorando esa manta y hasta el día de hoy podría seguir triste por eso, pero en vez de eso lo que hice fue aceptarlo.
Obviamente la busqué y lloré un montón, pero aprendí de eso y me adapté a que la manta ya no iba a estar más en mi vida y seguí adelante. Hace un tiempo leí un libro que se llama Todas mis heridas, de Katherine Glasgow. Si quieren leer algo, se los recomiendo. Y bueno, en uno de los diálogos, la protagonista estaba teniendo una conversación con su compañera. Y la compañera le dice, es una caja de cereales nada más. Pero, sí, suena muy simple, pero si vos dejás que esa caja de cereales te coma, entonces lo va a hacer. Y yo cuando me puse a pensar, o sea, obviamente en el momento me dio risa porque era una caja de cereales, pero después cuando la profundicé más en eso, me di cuenta que lo que la autora quería decir era que muchas veces nosotros le damos el pie a las cosas, a que nos lleguen tan profundas. No o sea, lamentablemente no podemos elegir que las cosas malas nos pasen o que las personas tengan malas actitudes con nosotros, pero lo que sí podemos elegir es el lugar que vamos a darles en nuestras vidas. A lo que voy, o sea, para cerrar, quiero decir que somos más que todo eso. Somos más que las malas situaciones y los malos tratos de otros, y que es verdad, es difícil, pero somos más que todo eso. Y también está bueno darse el tiempo de que duela y poder reconocer que duele también, ¿no? Porque muchas veces pasa que las cosas nos duelen y no reconocemos que nos duelen. Entonces, ¿cómo hay manera de querer arreglar algo cuando ni siquiera estamos viendo qué tenemos que arreglar? Para cerrar, me gustaría decirles a todos que ni el cereal, ni la manta, ni la casa los definen. Gracias.